¿Sí? Hola, muy buenas tardes a todos. Soy José Antonio Rabadán, director de Clientes y Comunicación de Novaire. Queremos agradecer desde Novaire la presencia de todos ustedes, agradecer a la Concejalía de Acción Social presente en esta mesa y a la Universidad Permanente de Adultos el apoyo y difusión que han realizado de este acto, agradecer al Club de Información y a su director Jordi Navas la atención y la acogida que le ha dado a todo el ciclo, agradecer, como no, a los compañeros y compañeras de Novaire su asistencia y su apoyo durante estas 3 conferencias y, por último, agradecer muy especialmente a las personas mayores que han venido y que hoy nos acompañan y para los cuales está dirigido este ciclo y que animamos a que nos sigan desde las redes sociales de Novaire. Le damos la bienvenida a la tercera y última conferencia del ciclo Los mayores del siglo XXI, un cambio en marcha, organizada por Novaire y que hemos titulado «Qué grande eres, otra mirada a los mayores». En ella, Alex Rovira hablará del envejecimiento activo y de los clichés que vienen etiquetando a las personas mayores y que en pleno siglo XXI empiezan a derrumbarse. Les recordamos que al terminar la conferencia podrán formular directamente las preguntas al conferenciante mediante los micrófonos que le facilitarán las azafatas. O, si lo prefieren, lo podrán hacer también por escrito. Dispondremos de 15 o 20 minutos para que le realice las preguntas a Alex Rovira y también al finalizar, todo aquel que haya traído algún libro de Alex podrá subir para que se lo firme y se lo dedique. Como viene siendo costumbre para la presentación de las conferencias, queremos que siempre esté presente en la mesa una persona o institución cuya labor tenga relación con la temática del ciclo. Para esta ocasión hemos estimado que sea la concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, Asunción Sánchez Zaplana, quien abra el acto. Aprovechamos para darle la enhorabuena por el proyecto intergeneracional y de centro de día de la Plaza América y por los galardones recibidos en él. Suni, cuando quieras. Sí. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Veo en la sala representantes de algunos centros de mayores, de asociaciones de la ciudad, de la Universidad Permanente, el personal de Novaire, familia, a todos pues muy bienvenidos. Y en primer lugar me gustaría dar las gracias a Novaire. Dar las gracias a Novaire por haber organizado este ciclo de conferencias a las que le dieron el título Los mayores del siglo XXI, un cambio en marcha, que nos han permitido tener pues en la ciudad de Alicante a personas, como es el caso hoy de Alex Rovira, anteriormente a Leopoldo Abadía, que nos habló de cómo ser mayor hoy y no morir en el intento, un buen título, o por ejemplo el exministro Jordi Sevilla, que nos habló de la reforma de las pensiones, un golpe al estado de bienestar. Es cierto que en estos tiempos complicados, en estos tiempos difíciles, hay que hablar de muchos temas, pero quería agradecer especialmente a Novaire este ciclo, porque creo que un tema que no se nos debe olvidar son nuestros mayores. Y comentábamos, preparando o charlando con Alex, un grupo de personas antes, que qué es ser mayor hoy en día. ¿Quién es mayor? ¿El que se prejubila a los 52, como estábamos comentando? ¿La persona de 90 años? ¿Qué significa hoy en día ser mayor? Y hoy tenemos la oportunidad esta tarde, con un gran título, valga la redundancia, que la charla que nos va a dar Alex es el envejecimiento activo, qué grande eres. Con todas las connotaciones que seguro que Alex le va a poner a esta palabra. El envejecimiento activo, que vamos a celebrar, si no me equivoco, el año que viene, el próximo año 2012, va a ser el año del envejecimiento activo, y ahí seguramente tendremos la oportunidad de debatir, de llegar quizás a determinados consensos que hacen falta hoy en día y, como os decía, más en estos tiempos, pero apoyándonos en criterios profesionales, como es el caso de Novaire y todo su equipo profesional y humano, y personas como Alex, que yo creo que lo que hacen es transmitirnos, además de sus ideas, que son muchas, un mensaje humano y un mensaje de optimismo. Me voy a permitir, le he pedido a José Antonio que me permitiera dar algunos datos de Alex, porque sé que la mayoría, yo lo sé, venís a escuchar a Alex y no a mí, y esto lo tengo clarísimo. Pero a pesar de la broma, yo no me resisto a daros unos datos sobre él, que la mayoría seguro que conocéis,
Y sé que es difícil cuando tienes a un ponente, una persona en la mesa que habrá sido presentado en numerosas ocasiones, con algunos datos que son los mismos, evidentemente, saber que ha nacido en Barcelona y como él se define, que es escritor, economista, pedagogo, conferenciante internacional, no es difícil. Y saber que es uno de los escritores de más prestigio internacional, diría yo, porque claro, quien ha vendido pues más de 5 millones de copias de un libro o de varios, pues yo creo que con ese dato ya os he dicho bastante. Que es licenciado en Ciencias Empresariales y máster MBA por ESADE, también lo conocéis muchos de vosotros. Quizás la obra que muchos conocéis o que os puede haber traído aquí, además de escucharle, es La buena suerte, que si Alex no me corrige, más de 42 idiomas, ya llevas más de 42. Hoy nos comentaba que ya sus libros van a estar en otro formato, ya los vamos a poder escuchar y ver en iBook. De este libro él vendió más de 3 millones de copias y fijaros que recibió un premio en Japón, que esto me ha sorprendido, y un premio por unanimidad de la crítica, del público y de todos los profesionales del sector editorial. Tiene muchas publicaciones, yo no las voy a citar porque creo que las conocéis: La buena vida, La brújula interior, La buena suerte, Los 7 poderes, El laberinto de la felicidad o alguna novela como La última respuesta. Si investigamos un poco en su currículum, me ha llamado la atención que es una persona que ha leído mucho y que sigue leyendo mucho y que está muy interesado en lo que dicen otros autores y manifiesta, y lo hace públicamente, su admiración por autores como Viktor Frankl, como Anthony de Mello, como Hermann Hesse o Khalil Gibran, y aparecen citas de ellos en algunos de sus libros. Y además de también él en algunas de sus publicaciones muestra su respeto profesional por pensadores o autores más contemporáneos, como es el caso de Elsa Ponset o José Antonio Marina. Y cito a estos últimos porque han estado bien en este club, bien en otros espacios, en esta misma ciudad. Yo creo que Alex es una persona, sobre todo es una buena persona, que goza de un gran sentido común, que transmite energía positiva, y eso hoy nos hace mucha falta a todos los que estamos y están a su alrededor. Yo como conferenciante no os voy a adelantar nada porque lo vais a poder juzgar enseguida. Quiero agradecer su presencia en Alicante, sobre todo, como he dicho al principio del título de su conferencia, qué grande eres, una mirada a nuestros mayores, y en nuestra sociedad en la que nos empeñamos en hacer de la juventud un valor de precio incalculable. Yo creo que es hora ya de que algunas voces se alcen para reconocer que la grandeza no está solo en tener más o menos años, ya veremos cómo se define lo que es ser mayor. Nuestros mayores, si Dios quiere, y la providencia o en lo que creamos cada uno lo permite, también seremos nosotros algún día, y tenéis y tendremos derecho a ser reconocidos como una parte importante y no residual de nuestra sociedad. Y por eso creo que es importante lo que él nos tiene que decir hoy y lo que nos puede aportar a nuestro día a día. Así que muchas gracias a Novaire, muchas gracias a Alex, y yo creo que en esta línea de trabajo vamos a conseguir, como dice él en alguno de sus libros, nosotros juntos podemos. Y yo lo creo también. Muchas gracias. A mí me gustaría complementar, con el permiso de Alex Rovira y de Suni, esta presentación. Me gustaría presentarlo enumerando los valores que posee como persona y que a lo largo del día hemos podido disfrutar y que muy probablemente lo hayan llevado a este éxito en todos los aspectos de libros, de ventas y de idiomas, ¿no? Alex Rovira, creo que antes de un gran escritor, es un ávido lector. Nos lo ha podido hoy demostrar con una enumeración de libros impresionantes. Entre sus autores favoritos se encuentran Viktor Frankl, Abraham Maslow, Erich Fromm, José Luis San Pedro o Alejandro Jodorowsky, entre muchísimos otros. Una persona que le gusta la poesía: Machado, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda, Mario Benedetti. Una persona que cree en el poder de transformación de la palabra, en especial a través de los cuentos, que según él están hechos para dormir a los niños y despertar a los adultos. Una persona que cree que todo ser humano es, en esencia, positivo y que tiene un enorme potencial de desarrollo. Alex Rovira es una persona que se niega a renunciar a la utopía y que piensa que los idealistas sumamente prácticos son hoy más necesarios que nunca.
una persona que piensa que cada cual es responsable no solo de su propia vida, sino de contribuir con su trabajo a una mejora en la vida del otro y a dejar un legado en forma de servicio, paz, salud, bienestar, prosperidad, amor y conciencia. Con todos ustedes, Alex Rovira. Muy buenas tardes, señoras y señores. Estoy encantado de estar aquí por muchos motivos. Primero, porque la luz que tienen en Alicante es sensacional. Yo no sé si ustedes son conscientes de la luz que tienen aquí, pero cada vez que vengo a su tierra me maravillo al llegar, al bajar del avión, de esta luz de Sorolla que tan clara, tan prístina y que da tanta belleza al verde que ustedes tienen en sus parques y que ya hemos perdido un poquito tan solo 500 kilómetros más arriba porque el otoño ya está empezando a llegar. Quiero agradecer profundamente, Guillermo, José, a todo el equipo de Novaire, porque no solo por la oportunidad que me brindáis de poder estar aquí, sino porque me he quedado muy impresionado. He aprendido muchas cosas hoy con vosotros y con todo vuestro equipo. Sobre calidad humana, sobre excelencia, sobre cómo se pueden hacer bien las cosas, cómo se puede servir bien y cómo es posible, en medio del temporal, encontrar islas de sentido, islas de calidad, que nos demuestran que podemos, que sabemos hacer muy bien las cosas si queremos y que si todo el mundo en este país se aplicara la lección, les aseguro que los alemanes temblarían ante nosotros. Quiero agradecer, Jordi, a Club Información, la oportunidad que me brindáis de poder estar aquí, a alguien que crea opinión como vosotros y que lo hace día a día y con mucho rigor y excelencia también. Quiero agradecerte, Suni, la presentación tan amable, tan bonita que has hecho y también tu acción social, nunca mejor dicho, y el hecho de acompañarnos hoy. Miren, tenemos 45 minutos para pasar. ¿Me reciben bien? ¿Sí? Sí. Por un conjunto de reflexiones, hablando del envejecimiento activo y sobre todo de un concepto que es la grandeza, ¿no? La grandeza. Quisiera empezar con un breve cuento. Efectivamente, José, a mí los cuentos me gustan mucho porque son una puerta a nuestro inconsciente, ¿no? Este es un cuento de la tradición, que algunos habrán leído, pero que es un cuento maravilloso que viene a hablar de algo fundamental para vivir la vida y para sentirnos siempre jóvenes, ¿no? Ustedes saben que en psicología hay un concepto que se define como la postura existencial. La postura existencial es la manera en la que yo me relaciono conmigo mismo, con los demás y con el mundo. Dice que en cierta ocasión un viajero iba por un pueblo de Asia y entró en un valle que era un vergel, una zona muy bonita. Se acercó a un pueblo que vio al final del valle y en un momento determinado, ya cansado de tantas horas de viaje, se sentó sobre una piedra blanca, de forma cúbica, y se puso a contemplar un paisaje maravilloso que le rodeaba. De repente decidió incorporarse y al mirar la piedra vio que en la piedra había un nombre de un habitante de aquella zona. Era Oriente, era cerca de la India y leyó el siguiente nombre, Jiddu Aziz, y debajo ponía, vivió 6 años, 100 días y 3 horas. Se quedó sorprendido al ver que se había sentado sobre la lápida del que parecía un niño. Y al levantar su mirada vio en medio de ese prado, de ese bosque, otras lápidas, piedras similares, y se fue acercando una a una. Invariablemente, en todas las piedras que leía había un nombre y debajo una leyenda que rezaba, vivió 4 años, 30 días y 3 horas. Vivió 7 años, 126 días. Invariablemente cada una de las piedras marcaba el tiempo vivido y en ningún caso superaban los 8 años. Conmovido, emocionado, se dio cuenta de que era un cementerio de niños, de pequeños, y se sentó en una de las lápidas y por la emoción se puso a llorar, ¿no? Pensando qué desgracia ha ocurrido aquí para que hayan tantos niños en esta tierra. Se acercó alguien que estaba paseando por la zona y le dijo, ¿qué le ocurre? Le veo muy conmovido, muy emocionado. Y él dijo, es que mire, me acabo de dar cuenta que estoy sentado sobre un cementerio en el que descansan los cuerpos de niñas y niños. Dice, no se preocupe, no, eso no es así. Dice, no, dice, no. Dice, mire, aquí en esta región tenemos una tradición. Cuando un niño tiene 7 años, le regalamos un pequeño libro, una libreta. Y entonces es nuestra tradición apuntar
aquellos eventos que son realmente importantes en nuestra vida, la duración que han tenido. Por ejemplo, conocí a mi primer amor y me enamoré. ¿Cuánto tiempo duró esa experiencia? Pude echar una mano a alguien que lo necesitaba. ¿Cuánto tiempo estuve ayudándole? Leí un gran libro con el que disfruté y evolucioné y cambió mi conciencia. ¿Qué tiempo me llevó leer ese libro? Y así lo vamos haciendo durante toda nuestra vida. Al final, cuando esa persona muere, su clan, su familia, suma los diferentes tiempos de aquellos momentos en el que él se sintió realmente vivo y en la lápida apuntamos el que es para nosotros el verdadero tiempo vivido. ¿Cuál es el tiempo en el que realmente vivimos? Nos dicen que los humanos tenemos 2 estados de conciencia, sueño y vigilia. Yo creo que tenemos muchos más. Pero que probablemente se produce el hecho de que muchos, en lugar de vivir despiertos, vivimos despiertos dormidos. Cuando el reto probablemente consiste en vivir despiertos, ¿no? El envejecimiento activo no se produce solo en la madurez. Desde que nacemos vamos envejeciendo. La pregunta fundamental es: ¿cuánto del tiempo vivido lo vivimos con consciencia, con presencia, con entrega, con entusiasmo? Incluso en el sufrimiento, ¿estamos presentes en el acompañamiento de aquel ser amado que sufre? ¿Estamos conscientes cuando echamos una mano al que lo necesita? ¿Somos conscientes de la alegría que supone, por ejemplo, vivir en una tierra tan divina como esta? ¿Somos conscientes? Porque el envejecimiento activo es eso, es vivir en consciencia y ejercitando la consciencia en una acción observable. Miren, Elisabeth Kubler-Ross está considerado por muchos la principal autoridad mundial en el acompañamiento a enfermos terminales. Esta mujer ha escrito libros maravillosos, En paz descanse, era una doctora suiza, que fue una pionera en el tema de los cuidados paliativos, que acompañó a miles de personas en el tránsito hacia la muerte, y tiene libros como La muerte, un amanecer o La rueda de la vida, que es su propia biografía. Les aconsejo con vehemencia la lectura de los libros de la doctora Kubler-Ross, que casi todos ellos están publicados por Luciérnaga. Elisabeth Kubler-Ross explica que cuando acompañaba a alguien en el tránsito a la muerte, fuera una persona de la edad que fuera, le gustaba preguntarle lo siguiente: si volvieras a vivir, ¿qué harías? Invariablemente dice que todas las personas que estuvo con ellas en el tránsito al final le decían 2 cosas. Mira, me gustaría irme en paz con aquellos a los que amo y que por una cuestión de vanidad o de malentendido se rompió la relación. Con aquel hijo que me disgusté en tal ocasión y que ahora no está conmigo, me gustaría tomarle la mano, darle las gracias, decirle que le quiero y poderme ir en paz. Por lo tanto, una serenidad emocional, un reconocimiento del ser amado antes de partir. Pero lo que más le llamaba la atención a la doctora Kubler-Ross es la frase que ven anotada en la imagen. Que muchísimos de los pacientes, cuando ella les preguntaba si usted volviera a vivir, ¿qué haría?, le decían: me hubiera arriesgado más. Porque si pudiera haber dicho aquello que quería decir y no dije, pudiera haber hecho aquello que quería hacer y no hice, hoy sería feliz. Me arrepiento más de lo que no hice que de lo que he hecho y me he equivocado. Me hubiera arriesgado más. En realidad, dice, si me hubiera equivocado no pasa nada, hubiera aprendido, hubiera pedido perdón, pero ahora ya no puedo decidir porque mi tiempo se acaba. ¿En qué consiste la madurez activa? En arriesgarse. Porque en la vida probablemente el riesgo es no arriesgarse. Una cosa es existir y otra es vivir. Vivir implica una acción consciente. La voluntad probablemente de dejar una huella, de trabajar con un propósito, de crear un sentido, de dejar mejor el mundo de como lo hemos encontrado, ¿no? ¿Por qué el dictador mata con un tiro a la espalda al poeta? Porque él convoca la vida, convoca la verdad, invita al riesgo, invita a tirarnos de cabeza a la vida, ¿no? Y es entonces cuando podemos apuntar en nuestra libreta muchos momentos de felicidad, de realización, porque nos entregamos al otro y eso es al final lo que nos da sentido a nuestra existencia, probablemente. Hace muchos años hice una investigación muy simple, pero que dio lugar al libro de la buena suerte y les aseguro que nunca hubiera imaginado que el libro hubiera tenido tan buena acogida en tantos países. Y todo empezó porque un día le pregunté a un amigo: oye, si aquí hubieran 2 afirmaciones de signo opuesto, yo he tenido muy buena suerte en mi vida o yo he tenido muy mala suerte,
¿dónde te ubicarías tú? ¿En qué extremo, más o menos? ¿O en el medio? Y empecé a hablar con él. Me fascinaba el factor suerte, ¿no? ¿De qué depende la suerte en lo humano? Empecé a hablar con personas que me decían, yo creo que he tenido mala suerte en la vida. Y me encontré con historias de vida donde realmente había habido mucho sufrimiento. Normalmente, quien se siente desafortunado tiene motivos reales para considerarse así. Y básicamente, los motivos de atribución de esa mala suerte giran alrededor de 3 grandes ejes, como dice la canción: salud, dinero y amor. Pero empecé a hablar luego con personas que me decían, yo creo que he tenido buena suerte en la vida. Y pensé, estas personas probablemente habrán tenido vidas más fáciles, más plácidas, más no tan complicadas, con no tanto dolor. ¿Cuál fue mi sorpresa al encontrarme que la inmensa mayoría de esas personas que se consideraban afortunadas en su existencia, y muchas de ellas eran mayores, habían tenido un sufrimiento mayor que muchos de aquellos que se consideraban desafortunados? Deberíamos concluir que aquellas personas que han sufrido mucho en su vida, pero que se consideran afortunadas, son unos ingenuos o unos bobos. Todo lo contrario. En esas personas me encontré con una serie de factores que fueron los que inspiraron la buena suerte, que las hacían diferentes y que tienen mucho que ver con el envejecimiento activo. Miren, esas personas no funcionaban bajo el lema a veces se gana, a veces se pierde. Funcionaban con el lema a veces se gana y a veces se aprende. Es decir, tenían integrada en su alma la premisa de que, pase lo que pase, puedo extraer desde la reflexión un conocimiento útil que me permita mejorar la vida, transformar la vida. La vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Por lo tanto, primero, voluntad de aprendizaje. Segunda dimensión, voluntad de encontrar un sentido incluso a la adversidad. Es decir, ¿qué me está pidiendo la vida que tengo que aprender a partir de esa circunstancia tan complicada que me supone a lo mejor reinventarme, ser activo, tomar la iniciativa y que de entrada parece que yo no podré superar? ¿Qué sentido le puedo encontrar? Y ahí me encontraba con personas que eran capaces de alquimizar, de transformar su sufrimiento en amor y creatividad hacia el otro. En la buena gente, que es la que realmente crea la buena suerte. Por lo tanto, voluntad de aprendizaje, voluntad de sentido y sobre todo una acción orientada a transformar su realidad inmediata. Los creadores de buena suerte son la buena gente. La buena suerte no es que te toque la lotería. El 90% de los que le toca la pierden toda. Entre 2 y 7 años después pierden el propio patrimonio y se les arruina su red de afectos. Ralph Waldo Emerson, que era un filósofo norteamericano, decía, antes de adquirir un gran poder, debes adquirir la sabiduría para poderlo gestionar. Un golpe de suerte no te soluciona la vida. La buena suerte tiene que ver con esa postura existencial, que tiene mucho que ver con el envejecimiento activo, que tiene mucho que ver con el entregarse a la vida. De alguna manera, el factor común de ellos es que lo que daban de ellos se convertía en su riqueza. Hoy, mientras almorzábamos con el equipo de Novaire, y con Jordi, con Suni, con otras personas, ha salido esta frase. Goethe decía, trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Probablemente no somos conscientes del potencial de transformación y de realización que tenemos. Probablemente no somos conscientes de lo que podemos hacer, sea cual sea nuestra edad, si hay algo que nos mueve profundamente. Y quisiera ilustrar este principio con una historia real de un señor que hoy tiene 71 años. Dick Hoyt es un teniente coronel del ejército norteamericano que está en la reserva. Si yo les dijera que el señor Hoyt, ya verán que esto es envejecimiento activo, corre una maratón cada mes, pues es impresionante. Si les dijera que llega en el primer cuartil, es decir, entre el 25% de los primeros corredores de más de 50 años, teniendo él 71 años, es impresionante. Más teniendo en cuenta que comenzó a entrenar cuando tenía 40 años. Si les dijera que en realidad el señor Hoyt no corre una maratón, sino que corre es una triatlón, y concretamente la triatlón Ironman, que consiste en nadar 4 kilómetros y hacer sin parar 180 en bicicleta y a continuación una maratón entera, no lo entiendes.
Pero si les dijera que hace todo esto llevando consigo, literalmente arrastrando a su hijo discapacitado, Rick, que nació con una anoxia cerebral, cordón umbilical enrollado en el cuello, falta de oxígeno, diagnóstico médico, discapacidad total, física y mental, les dijeron hace 40 años, vuestro hijo no podrá hacer nada, no podrá mantenerse erguido, mover los brazos, articular el movimiento, no podrá hablar y además sufrirá de una discapacidad mental. ¿Por qué ocurre esto? Porque el señor Hoyt y su esposa decidieron aplicar el principio de Goethe, trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser, no solo para su hijo, sino para ellos mismos. Decidieron educarle como si fuera un niño en sus plenas capacidades. Le enseñaron a leer, a escribir, le enseñaban las tablas de multiplicar. En todos los objetos de su hogar ponían un post-it, botella, micrófono, imaginemos, vaso, mesa. Así hasta que tenía 11 años el hijo. Cuando tenía 11 años, el psicólogo social que les atendía les dijo, han traído un ordenador a mi universidad que es como el que utiliza el profesor Stephen Hawking, un ordenador que se puede mover con un mouse apoyando la cabeza. Es decir, tú apoyas la cabeza a una especie de cojín, la mueves y el cursor del ordenador se mueve y puedes seleccionar letras o palabras. Probamos a ver qué ocurre si le ponemos al chico. En aquel momento, y ahora, su hijo no podía hablar y además partían de la hipótesis de que realmente no podía pensar. Vamos a probar. Le llevaron a la universidad, le pusieron el dispositivo y él escribió en inglés Go Bruins, que es algo así como Ala Madrid o Força Barça, es decir, una frase de apoyo, la frase de jaleo a su equipo deportivo local. ¿Nos entiendes? Sí. ¿Sabes leer? Claro. ¿Sabes escribir? Por supuesto. El cerebro no había quedado afectado, el chaval era inteligente, pero hasta los 11 años no había tenido la oportunidad de comunicarse. Y ahora viene lo importante, envejecimiento activo. El padre le dice, ¿qué te gusta, hijo? Dice, a mí me gusta salir a correr contigo, yo nunca podré correr por mis propios medios. Muy bien, vamos a correr. Yo te daré lo mejor de mí, pero tú tienes que darte lo mejor de ti. Yo te voy a inspirar, pero tú me tendrás que inspirar a mí. Tú serás el sentido de mi vida. Yo espero ser tu inspiración. Yo gano, tú ganas. Vamos a empezar corriendo pruebas de poco fondo, porque yo no tengo fondo, decía el padre. Y empezaron a correr 1 kilómetro, pero al cabo de 2 meses ya eran 2, y al cabo de 3 meses más ya eran 4, y al cabo de medio año más ya era prácticamente media maratón, y al cabo de 2 años maratón entera. Y el padre dijo, oye, ¿por qué no hacemos triatlón? Porque le dijo al hijo, tú estudiarás primaria, secundaria y te sacarás una carrera. La visión que yo tengo es que si tú quieres te puedas ganar la vida y ser autónomo. Piensen que cuando él planteó esto a su hijo, su entorno le dijo que estaba loco, que qué presión le ponía al chaval, que le rompería con tanta presión. No, fueron avanzando los dos en paralelo. Fueron cada vez haciendo pruebas de mayor resistencia. El hijo veía la fuerza y el amor del padre por él y por lo tanto se empeñaba en estudiar y en aplicarse y en tirar adelante en sus estudios. Estudió primaria y secundaria y verán cómo acaba la historia, porque en el proceso cientos de competiciones como esta, que eran las que cargaban las pilas espirituales y emocionales del hijo. Maratones en Estados Unidos, en Canadá, esta es la prueba final de la triatlón, superando a un grupo de mujeres, superando a un grupo de hombres que sonríen y miran cómo él avanza arrastrando 75 kilos de peso, unos 55 kilos del muchacho y hasta 20 kilos del dispositivo de arrastre, 71 años. Creó esta bicicleta con sus propias manos para poder hacer la prueba. Nadie le ayuda, la mejoró con el tiempo. En el desierto, en puertos de montaña, bajo la lluvia, una pedaleada tras otra. Tenía miedo a nadar, pero aprendió a nadar para poder correr la triatlón. Pone a su hijo en la Zodiac, se cruza 2 correas en la espalda, deja que todos los atletas salgan, porque salen a competir y a ganar y pueden sacudir la canoa y tumbarla. Deja que salgan
y cuando el agua del lago se calma, él comienza a nadar para evitar un disgusto. Las transiciones nadie les ayuda. Él toma a su hijo en brazos y los lleva hasta el siguiente asiento, le liga los arneses y sigue pedaleando o se pone a nadar. Bueno, pues gracias al ejemplo de su padre, Rick estudió primaria, secundaria y se graduó, momento de la foto, en educación especial por la Facultad de Boston con un expediente brillante. Hoy se dedica a desarrollar aplicaciones informáticas destinadas a personas con discapacidades o con capacidades diferentes. Porque nadie como él tiene la empatía y el conocimiento técnico que permite, a lo mejor, programar un brazo robótico que atienda a la instrucción de un párpado, que es lo único que puede mover a lo mejor esa persona, para que le asista dándole de beber o para que le ayude a incorporarse, por ejemplo. No puede haber envejecimiento a cualquier edad activo de verdad si no hay lo que vemos aquí. ¿Qué mueve al padre? ¿Qué es lo que da sentido a su vida? El amor a su hijo. Y no hay fuerza mayor para la transformación y para la evolución que amar a alguien o amar a algo. No hay fuerza mayor. Porque eso es lo que cataliza una palabra que hemos olvidado y que hay que rescatar, porque si no rescatamos el lenguaje, nos empobrecemos como especie. Al final lo que estamos viendo aquí es el efecto Pigmalión o la profecía que se autocumple. No hace mucho yo veía en un partido de fútbol de mi hijo un padre que le decía a su hijo, poco antes de empezar, y era la tercera vez que lo veía, torpe, te vas a caer, que eres un torpe. El niño a los 3 minutos comía césped artificial. No pude por más que acercarme a ese hombre y decirle, mira, me presento, soy Alex, el padre de Paul. Con toda mi humildad te hago una reflexión. Es que he visto que le has hecho la broma y tu hijo se ha caído. ¿Por qué crees que se ha caído? Le pregunté. Y me dice, ¿por qué es torpe? Digo, no. No se ha caído porque sea torpe, se ha caído porque te quiere. Y ha cumplido tu profecía, tu hechizo. Si en lugar de decirle, te vas a caer que eres torpe, no le dices nada, tu hijo correrá mucho mejor. Y si además le dices, cariño, si te caes, yo estoy ahí para atenderte, el chaval volará. Haz el favor de tratarlo como puede llegar a ser. Lo que hemos visto en la historia de Dick Hoyt tiene una palabra que se llama longanimidad. Del latín, longa animidad, la gran alma. ¿Saben lo que quiere decir longanimidad? Grandeza y constancia de ánimo en la adversidad. Pero eso no es posible si no se produce lo anterior, que es la segunda acepción del término. Esa grandeza y constancia de ánimo en la adversidad se produce cuando hay benignidad, clemencia y generosidad. Es decir, lo que nos impulsa finalmente es la voluntad de mejorar y de ayudar a los demás a que mejoren. Probablemente no hay mayor combustible espiritual, no hay mayor combustible emocional. Por tanto, pensemos que nuestro envejecimiento activo como postura existencial no solo redunda en que estemos mejor nosotros, sino que a lo mejor podemos poner nuestros dones al servicio de los demás. Y eso es lo que hace que una sociedad avance, necesariamente, invariablemente. Hay un aforismo que dice lo siguiente, ten cuidado como mires el mundo, porque el mundo será como lo mires. En psicología hay una premisa muy cierta y es que lo que crees tiende a ser lo que creas. Mire, si ahora recibiéramos un SMS, un email o un rumor o una llamada y nos dijeran mañana tal caja, ahora reconvertida en banco, va a quebrar. No tengan la menor duda que si lo recibiéramos de una fuente mínimamente creíble, origen del rumor, ese mensaje empezaría a correr y ¿saben qué pasaría mañana? Que esa caja quiebra. Pues ese principio que lo hemos vivido y lo vivimos continuamente en lo macro, también sirve en lo micro. Tanto si crees que puedes como si crees que no, decía Henry Ford a sus empleados, estás en lo cierto. ¿Podemos hacer todo lo que deseamos? No, afortunadamente, si no caeríamos en un delirio narcisista. Pero podemos hacer mucho más de lo que imaginamos. Pero hay que dar un primer paso, porque si no, evidentemente no hay evolución, no hay transformación. Helen Keller, no sé si conocen su historia, ahora verán quién es, les diré quién es, pero escribió estas frases, dice, podemos hacer lo que deseemos si lo intentamos lo suficiente. Claro, es una frase muy dura, yo disiento, pero ella lo dijo. No sé si podemos hacer lo que deseamos si lo intentamos lo suficiente. Quizás no todo, pero mucho más de lo que imaginamos sí.
También decía que ningún pesimista ha descubierto el secreto de las estrellas, ni ha navegado por mares desconocidos, ni ha abierto una nueva puerta al espíritu humano. Y también decía que la seguridad es una superstición, que no existe en la naturaleza y que la vida es una aventura atrevida o no es nada. Helen Keller es esta señora tan bonita que ven en la imagen de la izquierda. Helen Keller, cuando tenía apenas 2 años y a raíz de una meningitis, quedó de un día para otro completamente ciega, completamente sorda. Estuvo aislada del mundo hasta los 7 años. Sus padres, desesperados, no sabían qué podían hacer porque el nivel de rabia que tenía Helen era tan grande que lo destrozaba todo. No podía hablar, no podía hacerse entender, no oía nada, no veía nada. Fueron a buscar la ayuda del doctor Alexander Graham Bell, que aparte de ser uno de los pioneros en la instalación del teléfono en Estados Unidos, era un experto en protocolos de comunicación para personas con capacidades diferentes. Les puso en contacto con Anne Sullivan, que era la alumna más aventajada que tenía en su escuela. Anne fue a casa de Helen. Helen tenía 7 años, Anne 17, 10 años más. Tomó a Helen por la mano, la llevó al jardín de la casa en la que vivía y la sentó a la orilla de un pequeño lago que había ahí. Y tomó una de las manos de Helen y la puso en el agua. Y la otra mano se la puso la propia Anne en su misma boca, en la boca de Anne. Helen empezó a arañarla y a moverse con mucha fuerza. Y Anne empezó a repetir: agua, 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 agua. Por primera vez en 5 años de aislamiento total, Helen se dio cuenta que aquello era agua. Ese movimiento de labios, esa vibración del aire. Se detuvo. Anne tomó la mano de Helen y la puso en la hierba y empezó a repetir: hierba, 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 hierba. Helen se dio cuenta de que le estaba enseñando un lenguaje, el método Todoma. Durante 2 años le transmitió todo el lenguaje posible a través de ese método: vaso, botella, verbos, artículos. Llegó un punto en que cuando le tenían que decir algo a Helen, que seguía por supuesto sin ver ni oír, ella leía poniendo sus yemas en los labios de la persona que le hablaba. Pero llegó un punto más. Anne le dijo: ves, esto es agua, pues agua, y le daba golpecitos en la palma de la mano, es punto, punto, raya, punto, raya, punto, punto, raya. Le enseñó Morse en la palma de la mano. Fueron toda la vida juntas. Cuando le tenían que decir algo a Helen, se lo decían a Anne, y Anne daba los golpecitos en la palma de la mano de Helen. Cuando Helen tenía que responder, le daba golpecitos en la palma de la mano de Anne, y Anne hablaba. Helen Keller, ciega y muda, ciega y sorda, dominó perfectamente 7 idiomas. Se graduó cum laude por Harvard. Le hicieron un test de cociente intelectual, salió normal. Montó una fundación que ayuda a miles de niños con discapacidades aún hoy en el mundo. Asesoró a todos los presidentes del gobierno americanos, mientras ella estuvo viva, en cuestiones de derechos sociales, de marginación social. Luchó por el voto de la mujer, luchó por el voto de las minorías marginadas en Estados Unidos. Recibió la medalla del Congreso. Escribió más de 40 libros, uno de ellos sobre el optimismo. Habló del envejecimiento activo, porque siguió activa hasta el momento de su muerte, hasta los 80 y pico años. Ciega, sorda y prácticamente muda porque no podía expresarse, había perdido la habilidad del lenguaje. ¿Qué queremos decir? Queremos decir lo que dice la misma Helen, poco antes de morir, alrededor de los 90. Dice: miren, el carácter no se puede desarrollar solo en la facilidad y en la tranquilidad. Es a través de experiencias de prueba y sufrimiento donde el alma se fortalece, la ambición se inspira y el éxito se puede alcanzar. No estamos haciendo apología del sufrimiento. Lo que dice Helen Keller es: si quieres algo, muévete, sea cual sea la edad. Ella decía que la crisis, a cualquier nivel, lo que nos obliga a salir de nuestra crisálida, no como gusanos, sino como mariposas transformadas, es lo que nos hace crecer. Estamos en momentos de crisis. Hay mucho sufrimiento. Pero yo creo que si hacemos bien las cosas, dice un aforismo tibetano, la vida será lo que hagas de ella, la crisis será lo que hagamos de ella. Y necesitamos de los mayores. ¿Saben por qué? Porque ustedes son los portadores de los valores que ha perdido esta sociedad. Porque ustedes tuvieron que superar una guerra civil. Porque ustedes vivieron un conflicto mundial. Porque ustedes saben lo que es el hambre de verdad. Y por desgracia,
Las generaciones actuales han perdido el sentido de realidad. Muchos estudios indican, ¿verdad, Suni?, que si los abuelos dejaran de ejercer su función de apoyo, la economía se rompe. No puede soportar la falta de soporte que ustedes nos dan a sus hijos, a los nietos y a las generaciones que hoy están llegando, más con la que está cayendo. Miren, estoy intentando pasar la página, pero esto... Ahora, la palabra crisis quiere decir cambio inesperado, mutación, momento de inflexión. No es una desgracia. La desgracia es irreversible. Perder a un ser amado cuando no toca, y como no toca no es una crisis, es una tragedia, es una desgracia. Una crisis es decidir ser activos cuando en principio ya no lo somos. ¿Tengo que ponerme a hacer deporte? ¿Tengo que ponerme a hacer alguna actividad? Una crisis es tener que gestionar una situación como la que estamos viviendo en lo colectivo. Pero ¿de dónde viene la palabra crisis? Viene del verbo krinein, que quiere decir decidir, distinguir, escoger o separar. Cribar, crisis, criba. Tenemos que seleccionar lo mejor que tenemos y descartar aquello que ya no nos es útil, aquello que ya no funciona. ¿De dónde viene a la vez este verbo? Viene del sánscrito. El prefijo kri significa creatividad y expresión positiva, acción positiva. Hare Krishna, dicen, invocando a Dios. ¿Saben qué quiere decir Krishna? La acción que atrae. Cuando hacemos bien las cosas, generamos un magnetismo, una atracción. Miren los deportistas de élite, ¿qué sucede cuando le ven los niños? Se quieren acercar a ellos y tocarlos, porque ahí está Krishna. No es un concepto esotérico, es hacer bien las cosas activamente. Kripa, con kri, misericordia, kriya, acción. El sánscrito nos dice que muchas de las palabras que empiezan por kri, concretamente en castellano, por kris y por krip con b, hacen referencia a una evolución, a una transformación. Fíjense que hablamos de una situación crítica, pero ¿qué es la crítica? La crítica es el análisis y el estudio. ¿Y a dónde nos lleva la crítica? Muchos de ustedes, muchos de los mayores que están aquí, se están formando, se están preparando, están desarrollando su crítica y su criterio, capacidad de análisis y reflexión. ¿Es fácil? No, implica un esfuerzo, implica una consciencia, implica una actividad, un ejercicio activo. ¿Pero qué se genera entonces? La crisálida, la metamorfosis, la transformación. ¿Saben lo que ocurre cuando una mariposa está a punto de salir de la crisálida y alguien que se lo está mirando desde fuera dice, uy, pobrecita, cómo sufre, vamos a cortar la tela para que pueda desprenderse sin tener que removerse tanto? Cuando la cortan con una tijera o con un estilete, se desprende la mariposa, pero se sigue arrastrando como un gusano. Tiene que completar por sí misma su propia evolución y transformación. Luego, nosotros no podemos cambiar al otro. Podemos inspirar, podemos acompañar, podemos invitar, pero son ustedes quienes eligen ser la causa de su transformación. Porque hay algo dentro que les llama a eso. Porque quizás es la fuerza de la vida por sí misma que pide darse paso y aprovechar cada instante de la vida, que es lo único que tenemos. En realidad, cuando nos preguntan o cuando nos preguntamos ¿qué soy yo?, quizás la respuesta más razonable es soy el instante presente. Somos lo que estamos viviendo a cada instante. Hay otra palabra que se desprende de la palabra crisis, crisol, la alquimia, la transformación. Y hay otra palabra que no lo digo desde la definición dogmática, pero que es la conciencia crística. Cristo viene de crisis. Lo que hemos visto del padre que arrastra a su hijo es la manifestación de la conciencia crística, del amor incondicional, de la entrega incondicional, del sacrificio, de la perseverancia, de la determinación, de la esperanza, de la fe, de la caridad, de la fuerza que transforma el mundo. Porque si no hacemos nada, el mundo tiende a enfriarse, ensuciarse y estropearse. Y lo único que vence la inercia es la voluntad de excelencia, la acción consciente que tiene como propósito la mejora del legado que hemos recibido, porque no somos propietarios de nada, somos depositarios de lo que nuestros ancestros nos han dejado. Luego, el envejecimiento activo es una postura existencial que nos ayuda a que esto cada vez vaya mejor. Y que es algo que deberíamos asumir desde el primer momento, no solo en la madurez. Isaac Perlman,
ya tiene 60 y pico de años, el mejor violinista contemporáneo. Lo que muchos no saben es que tuvo poliomielitis, que se desplaza con muletas, que tiene una estructura de hierros que le mantiene el torso erguido y que a veces interpreta con un dolor intenso en su espalda. Pues bien, les voy a contar una anécdota porque el mensaje final que da el maestro Perlman, que para que se hagan una idea, no sé si han oído la banda sonora de La lista de Schindler, es Perlman quien la interpreta. Es una melodía maravillosa. Perlman daba un concierto en el Lincoln Center de Nueva York, ante casi 4.000 personas que habían venido de muchos lugares del mundo pagando una fortuna para escucharle. Jack Riemer, que es un periodista del New York Times, hizo la siguiente crónica. Perlman, dando el concierto antes del último movimiento, justo después del descanso, vuelve al auditorio con sus muletas, sube al estrado, las deja de lado, se sienta y cuando afina el Stradivarius de esta foto, con el que iba a tocar el último movimiento, una de las cuerdas emite un chasquido y se rompe. Técnicamente es imposible tocar un violín con una cuerda de menos. Constatado porque me encanta la música y mi prima toca en la Filarmónica de Berlín el violín y le dije, Susana, ¿es verdad? Es verdad. El director de orquesta se dirige al auditorio y dice, señores, lo lamentamos mucho, pero tendremos que retrasar media hora el concierto o cancelarlo, porque el maestro Perlman tiene que volver al camerino, cambiar la cuerda, afinar el Stradivarius y volver a venir. Y Perlman le dice, no, voy a tocar, aquí nadie se espera. No vamos a cancelar el concierto y no vamos a hacer que se esperen. Y el director le dice, pero no puedes tocar con una cuerda menos. Dice, técnicamente es cierto, no se puede, pero voy a improvisar armónicos y arpegios. Claro, la expectación es máxima. ¿Estás seguro? Seguro. No se levanten, vamos a seguir. Da la voz a la orquesta y cuando entra el solo de Perlman, improvisa. Y como es un gran maestro, salva perfectamente la armonía de su intervención. Al acabar la interpretación se produce una ovación extraordinaria, larguísima, emocionada. Si ya la produce sin que se le rompa el violín, imagínense ustedes cuando el público sabe que lo está haciendo con una cuerda de menos y que suena muy bien, de maravilla. Pero no les cuento esto por la maestría del genio, sino por la postura activa, no solo de envejecimiento, sino ante la vida que manifiesta Perlman en la frase que dice al final. Se levanta sudoroso, se seca el sudor con un pañuelo que lleva siempre en el bolsillo. Si miran vídeos en YouTube ya verán que solo ver interpretar emociona. Y dice, ¿saben lo que pasa? Que a veces el músico, el artista, el profesional, en definitiva el ser humano, la buena gente, tiene que ser capaz de ver qué es lo que puede hacer con lo que le queda. Y a mí esta frase me pone la carne de gallina. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Sea nuestra cronología de 90 años, de 80 años, de 70, de 60 o de 50. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Porque siempre hay alguien que está esperando que le ofrezcamos algo. En el caso de Perlman era no dejar colgadas a 4.000 personas en un concierto que le esperaban hasta el final. Pero para cualquier ser humano la pregunta es, se nos va a romper la cuerda del violín muchas veces en la vida, muchas veces. De nada nos servirá quejarnos, qué mala era la cuerda, hay que seguir tocando. Y eso es lo que nos hace grandes. La grandeza está en salvar la adversidad de la vida con el esfuerzo del propio talento conquistado hasta el momento. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Viktor Frankl, fíjense que estamos poniendo ejemplos de mayores. Era un médico austríaco del cual hemos hablado mucho ya al mediodía porque es el autor de referencia de Guillermo, José también lo ha leído, Suni, lo hemos leído muchos de los que hoy estábamos almorzando, porque escribió un libro maravilloso que les aconsejo con vehemencia, El hombre en busca de sentido. Frankl sobrevive a Auschwitz y a 4 campos de exterminio más donde son aniquilados su mujer, sus padres y hermanos. Él es médico, psiquiatra y psicólogo de la Facultad de Viena, docente. Veo que algunos toman nota, el libro es El hombre en busca de sentido. Frankl relata su experiencia en Auschwitz y dice lo siguiente, miren, cuando yo no puedo cambiar la situación a la que me enfrento, más cuando estás en un campo de exterminio, el reto consiste en cambiarme a mí mismo. Marcel Proust, el gran novelista francés, lo expresa con una frase muy poética, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia.
Frankel dice, te lo pueden quitar todo, te pueden matar al ser amado, te pueden robar la propiedad, te pueden intentar borrar la identidad de la memoria, pero hay algo que nunca nadie te puede quitar. Y eso lo define como la última de las libertades humanas. ¿En qué consiste? Dice, la última de nuestras libertades consiste en elegir nuestra mejor actitud ante cualquier circunstancia. Tú, a pesar de todo, puedes elegir dar lo mejor de ti, en lo cotidiano y en la dificultad. ¿Qué es lo que hace Perlman cuando toca el violín? ¿Qué es lo que hace el señor Hoyt cuando tiene las piernas y los pies que le arden y dice, no puedo fallarle a mi hijo porque de que lleguemos a la meta depende que él tenga ánimos para hacer un sobreesfuerzo para el próximo examen? Hay una visión de dónde quieren llegar, pero lo importante es dar un paso más. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Cuenta un cuento de Alejandro Jodorowsky que había una vez un arquero que quería ser el mejor arquero del mundo y que decidió llegar con sus flechas a la luna. Y dice que cada noche salía, hubiera cuarto creciente, cuarto menguante, luna nueva o luna vieja, y tiraba miles de flechas a la luna. Nunca supo si alguna de ellas llegó a la luna, pero a base de tirar flechas de noche a un círculo pequeño que brillaba en el cielo, se convirtió en el mejor arquero del mundo. Dice Galeano que la utopía no está para conquistarla, sino para dar un paso al frente. ¿Cuál es nuestra utopía? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Qué es aquello que nos mueve? Porque probablemente lo importante no es llegar a la luna, pero a lo mejor en ese ejercicio activo de nuestras habilidades y dones llegamos a territorios inesperados que, como el arquero, no nos llevan quizás a ese objetivo principal, pero nos permiten ser mucho mejores de los que de entrada nos imaginaríamos. Miren, la transformación es algo muy serio. Transformación es mucho más que cambio. El cambio normalmente es una invitación o una amenaza. Tienes que cambiar, hay que ponerse las pilas. El cambio casi siempre viene de afuera hacia adentro. La transformación es algo que uno elige. Y por observación uno se da cuenta, me he dado cuenta de que para que alguien se transforme de verdad, en lo individual y en lo colectivo, tienen que darse 4 factores, 4 a la vez. Si hay uno que no se da, no hay transformación. Y pensaba el otro día, José, que el envejecimiento activo sigue también este modelo. Si no se dan las 4 circunstancias, no puede haber un verdadero envejecimiento activo. La primera variable es querer. Hace más el que quiere que el que puede. El corazón. Por eso lo ponemos al principio de todo. Nos transformamos cuando realmente hay la determinación, hay un querer muy fuerte. Algo que nos moviliza. Lo vemos en el caso del padre que empuja a su hijo en la maratón. Primero, querer. Segundo, saber. Conocimiento. Fíjense que lo primero afecta al corazón, es la actitud. Pero lo segundo es el conocimiento, es la preparación. Leer, dialogar, reflexionar, ver buenas películas, escuchar a buenos pensadores, intercambiar información, preparar nuestra mente, mantenerla activa. La tercera habilidad es saber hacer, poder. Desarrollar una inteligencia práctica y operativa. Fíjense que la primera es la inteligencia emocional y social. La segunda es la inteligencia lógico-racional. La tercera es la inteligencia práctica. Saber hacer las cosas, desarrollar un hábito que se integre en nosotros. Y la cuarta variable es la inteligencia espiritual. O la inteligencia, si quieren, también social. Dejar un legado. ¿Todo esto por qué lo hacemos? Porque queremos dejar un legado. Porque queremos que nuestros nietos vean que a pesar de tener 80 y pico de años, nos mantenemos estudiando, nos mantenemos preparándonos, porque haciéndolo les estamos dando el permiso a ellos para que el día de mañana también lo puedan hacer. No prediques, tu hijo te está mirando. Los niños no aprenden por lenguaje verbal, aprenden por observación y por emulación. Que levante la mano aquella persona que esté aquí que reconozca que alguno de sus abuelos, por parte de padre o de madre, fueron una persona fundamental en su construcción existencial. Que levante la mano. ¿Quién reconoce que un abuelo o una abuela fue una persona esencial en su construcción existencial? Muchos levantan la mano, muchísimos. Son los que nos dan el gran permiso, son los que están para aplacar los nos y los debes de papá y mamá, que los tienen que ejercer porque son nuestros padres. Ahí están. Fíjense que al final hay que desarrollar 2 dimensiones. Las 2 del centro es lo que se conoce hoy
como el talento. Pero también hay un talante a presente y hay un talante a futuro. Competencia personal, profesional y social. Y eso es lo que crea una nueva cultura. Solo hay una nueva cultura cuando queremos, cuando sabemos, cuando podemos y cuando hay un horizonte y una visión compartida. Entonces se produce la transformación. Hay que tener una esperanza, una imagen de dónde queremos llegar para que toda la energía que ponemos en ella se canalice. Morihei Ueshiba. Quizás no saben quién es este hombre, pero yo les hablo de la Guerra de las Galaxias, ¿sí? Del maestro Yoda, del bajito hábil y sabio. Yoda es una digitalización del maestro Morihei Ueshiba, japonés, 94 años, creador del Aikido, el arte marcial considerada más eficiente y menos violenta. ¿Saben en qué edad empezó el señor Ueshiba a desarrollar este arte marcial? A los 70 años. Le iban maestros de karate con altos grados, cinturón negro, tercer dan, cuarto dan, quinto dan, a combatir con él y acababan así. Las frases del maestro Yoda de la Guerra de las Galaxias y su movimiento son frases reales de Ueshiba. Por cierto, en japonés, Aikido son 3 vocablos: Ai, corazón, Ki, chi, energía, Do, camino. Camino de la energía del corazón. El Aikido es un arte marcial no violenta basada en utilizar la energía del ataque del adversario para hacerle tomar conciencia del daño que puede hacer. Se soporta básicamente en movimientos de inercia. Le preguntaban al maestro Ueshiba, siendo muy mayor, ¿cómo es que usted le atacan de repente? Y pueden entrar en internet y mirar en YouTube vídeos de Ueshiba. ¿Cómo es que atacándole 12 adversarios de 30 y pico de años, puro músculo, salen todos rebotados por el suelo? Le preguntaban, ¿es la fuerza? Decía, la fuerza es importante, pero no es lo más importante. ¿Es la velocidad? Es importante, pero no es lo más importante. La flexibilidad es importante, pero no es lo más importante. Y lo que les voy a decir ahora tiene mucho que ver con el envejecimiento activo y con la vida en general. Bueno, pues ¿qué es lo que hace que un gran maestro de Aikido lo sea? ¿Cómo lo hace usted? Dice, mire, lo más importante, yo soy practicante de Aikido, los primeros años lo único que aprendes es a caer y a volver a levantarte sin dolor. Te pasas cayéndote de cara, de espaldas, de cara, de espaldas, de lado, para aprender a caer rápidamente y ponerte de pie, sin dolor y sin gasto de energía. Por tanto, Ueshiba decía, lo importante en la vida es aprender a caer y volver a levantarse rápido y sin dolor. Los niños cuando aprenden a andar, él lo observaba en sus nietos, se caen hasta 50 veces al día, pero se levantan riendo muchas veces o llorando otras, pero vuelven a intentarlo. De adultos perdemos esa capacidad. Eso que hoy se llama resiliencia, capacidad de caer y de volver a levantarse, de que te doblen y de que te recuperes, el señor Ueshiba lo decía ya hace 60 años. Hay que aprender a caer, a equivocarse, pero a volver a levantarse. Y decía, ¿y la segunda variable cuál es? En japonés se llama ma'ai. Ma'ai quiere decir gestionar la distancia, en este caso frente al atacante. Si te quedas muy cerca, decía el maestro Ueshiba, te van a pegar o te van a agarrar y estás perdido. Si te quedas muy lejos, no podrás gestionar el ataque. Tienes que ponerte en la distancia óptima para a lo mejor simplemente agarrar el meñique de tu adversario y haciendo un leve movimiento con la muñeca, él se verá obligado a hacer que su cuerpo funcione como un látigo y saldrá volando. Por lo tanto, aprender a caer y volver a levantarse y relativizar. Que los problemas no nos ahoguen. A veces nos ahogamos en un vaso de agua. Y a veces no hacemos frente a la realidad porque tenemos miedo de gestionarla. Y a lo mejor el toro no es tan grande como lo pintan. Hay que tener el coraje de enfrentar las cosas como son. Y eso es aplicable, creo, a todo en la vida. Y más, si queremos envejecer activamente. Miren, ¿cuál es el riesgo si no lo hacemos? La resignación. ¿Saben qué decía Balzac de la resignación? La resignación es el suicidio cotidiano. Gran frase. ¿Por qué nos resignamos? Pues la respuesta nos la da el doctor Richard Morris de la Facultad de Edimburgo en un experimento que hizo hace poco con cobayas, con perros y con universitarios. Y los resultados han sido los mismos.
¿En qué consiste el experimento de lo que hoy se conoce como la teoría de la indefensión o de la resignación adquirida? Se toman 2 recipientes de agua y se oscurece con leche el agua para que no se vea si hay algo en el fondo. En un recipiente se pone piedras de apoyo y en el otro no. Se sumerge en paralelo, en este caso, a los conejillos de Indias. Los que tienen piedras de apoyo van nadando, agitados porque no es su medio natural, tropiezan con la piedra, se encaraman a ella y respiran tranquilamente. Y les dejan ahí. Los otros van nadando, cruzando el balde, lo van bordeando, hasta que agotados, después de mucho rato de nadar sin poder salir y sin poder apoyarse, se dejan morir, se abandonan. Pero entonces los investigadores obviamente los rescatan y sacan en paralelo a los que tienen piedras de apoyo y a los que no. Al día siguiente toman a los 2 grupos, los que el día anterior tenían una piedra en que apoyarse dentro del balde y los que no las tenían, y les juntan en un mismo recipiente, en este caso, sin piedras de apoyo. ¿Y saben qué observan? Observan que los que el día anterior nadaban con una piedra de apoyo en el balde, aguantan mínimo el doble de tiempo y algunos hasta 10 veces más. Van nadando como diciendo, ¿tú has visto la piedra por aquí? No, pues estará por ahí. Si la ves me avisas. Y los otros van nadando con la certeza de que les van a dejar colgados y se van a ahogar. Por lo tanto, cuando nadan, cuando ya les sumergen en el balde, se abandonan muy rápidamente porque dicen, ¿para qué si me voy a ahogar igualmente? Esto nos lleva a una reflexión muy interesante, creo. Y es que, al ser activos, nos convertimos en piedras de apoyo para los demás. Y la pregunta es muy simple, ¿somos nosotros piedras de apoyo para nuestro entorno y nuestra gente? Porque si lo somos, en una situación de crisis o adversidad, las personas de nuestro entorno aguantarán nadando con fe y esperanza hasta 10 veces más, porque saben que estamos ahí y que pueden contar con nosotros. Sin embargo, si yo estoy con alguien que se resigna rápidamente, que se rinde rápidamente al mínimo soplo de viento, yo también me voy a resignar. Y es un efecto dominó que puede hundir el vínculo y la expectativa de éxito de cualquier proyecto futuro. Por eso es tan importante la fe, la esperanza y la confianza. Porque además tiene una característica la confianza que la hace única. Fíjense qué curioso. Todos los valores humanos admiten un grado de desarrollo. Todos. Es decir, tiene sentido que tú te digas a ti mismo, que le digas a alguien que quieres, a tu hijo, a tu compañero de trabajo, observo que eres más perseverante, observo que eres más responsable, observo que estás aprendiendo a ser humilde o que eres más agradecido. Pero la confianza no admite grados. O confías o no confías, es 0 o es 1. Es como la vida, no se puede estar un poco embarazada, o lo estás o no lo estás. O confías o no confías. Por eso, la crisis económica actual, y hago un paréntesis, se produce porque hay una crisis de confianza. En realidad no es una crisis económica, es una crisis de valores, es una crisis de conciencia. No confío en el que gobierna, no confío en el banquero, no confío en el otro, porque en realidad no sé si merece la pena. Pero cuando hay confianza, todo funciona, todo fluye. Cuando hay confianza, todo va rápido, porque sabes que puedes contar con esa persona, que no te va a fallar. Por eso es tan importante. Por eso, sin confianza con confianza la resignación desaparece y todo evoluciona de manera eficiente, rápida y constructiva para todos. Y hay otro factor fundamental para el envejecimiento activo, que tiene mucho que ver con la confianza, con la esperanza. ¿Saben cuál es la característica imprescindible para entrar a formar parte de una misión de alto riesgo en la NASA, en la Agencia Espacial Norteamericana? O sea, si un astronauta quiere ir a Marte, obviamente mirarán de que sea un buen médico, un buen físico, es decir, que sea muy competente en su función, o un buen piloto de aeronave, pero sobre todo tiene que tener 7 características, pero hay una que si no la tiene no sube al cohete. ¿Cuál dirían que es? Confianza, tiene mucho que ver, mucho que ver. Se la voy a contar y la van a ver muy clara, y luego cuando les ponga el ejemplo todavía más. Miren, la primera de todas es carácter optimista. ¿Se imaginan un astronauta pesimista? ¿Cenizo? Pónganse en contexto, Cabo Cañaveral, lanzamiento, y tienes un tío al lado diciendo, pues no sé yo si vamos a llegar, Te hunde la misión, te la hunde.
Fíjense que las 7 son actitudinales: optimismo, confianza, responsabilidad, emprendiduría, coraje o audacia, tranquilidad ante la incertidumbre y disposición al trabajo en equipo. Todo nace de aquí. Todo nace de aquí. Porque el valor se le asume, la inteligencia se le asume. Lo que no se asume es que tenga la mejor actitud para tirar adelante, sobre todo cuando haya un problema dentro de la nave. Porque imagínense que hay un problema en la inercia del espacio y los 4 o 5 que están ahí dentro dicen: esto no lo vamos a arreglar, están muertos. Están muertos. Tienen que luchar hasta el final. ¿Por qué? Porque en las misiones Apolo se encontraron con muchos problemas y vieron que si habían sobrevivido, miren la película, era porque había alguien ahí dentro que decía: vamos, 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 como Rafa Nadal, aunque la pelota parezca que se haya perdido, el tío va, aunque luego el calambre haga que el músculo se le mueva en la rueda de prensa y se quede doblado debajo de la silla. Edison decía: los que dicen que es imposible, por favor que no molesten ni interrumpan a los que lo estamos haciendo. Era sordo, inventó el fonógrafo, entre muchas otras cosas. Un sordo. Y además, me decía José cuando preparábamos la conferencia, hablemos de medicina y de futuro. Cada año, según un estudio que se ha hecho hace muy poco en Occidente, en Francia se ha hecho el más reciente, se calcula que la esperanza de vida cada año que pasa aumenta entre 2 y 4 meses, según la fuente. Miren, si hoy tienen algunos de los que están aquí entre 25 y 40 años, la probabilidad de superar los 100 es más alta que en ningún momento de la historia. Segundo dato, en una década las personas de más de 100 años serán el doble en el mundo. Es decir, si hoy la esperanza de vida está en los 84 en las mujeres y 82 en los hombres aproximadamente, hay fuentes que estiman que en 50 años la esperanza de vida en Occidente puede llegar a los 100 largos en las mujeres y a los 100 pocos en los hombres. Por lo siguiente, por la farmacogenómica. El laboratorio Celera invirtió $2.000 millones y 10 años en Rockville para hacer el primer mapa del genoma. Hoy usted se lo puede hacer por $500 y dentro de 10 años se podrá hacer por 3 euros. Y tendrá cartografiado todo su genoma y le harán una pastilla diseñada para usted específicamente y en principio con muchos menos efectos secundarios. Algunos dicen que podemos llegar a vivir 110 años con una cierta calidad de vida en 50 años, 110, 115. También parecía ciencia ficción hace 200 años decir que había personas que llegarían tranquilamente a los 90 y que irían, como Miguel, al gimnasio cada día y aprenderían flauta dulce, flauta travesera, guitarra e inglés. Lo he visto hoy, existe. Por lo tanto, el futuro no es inevitable, es inventable. ¿Pero de qué depende? Depende de esta cadena, y con esto ya prácticamente acabamos. Depende de que, como dice Frankel, envejecimiento activo, muy bien. ¿El futuro qué es? El futuro es presente. La calidad del futuro no es más que la calidad de lo que hacemos aquí y ahora. Yo puedo decidir caerme por el precipicio o puedo decidir ser amable con el otro. Ahora mismo tengo muchas posibilidades. Podemos elegir. Pero no somos conscientes de esa obviedad. Miren, todo este discurso tiene una gran trampa y siempre la denuncio. La comprensión racional de todo lo que hemos dicho no garantiza en absoluto su puesta en práctica. La palabra fuego no calienta. La palabra agua no moja. Hay que hacer. Si nos quedamos con esto en la cabeza no va a haber transformación. Miren, hay una diferencia entre el saber y el creer. El saber nos ayuda a gestionar la realidad, pero lo que la transforma es el creer. Me explicaré. Todo el mundo sabe que se tiene que morir, pero casi nadie se lo cree. Y los que se lo creen de verdad viven la vida de una manera muy distinta. Viven en el ahora. Y desde el ahora, todos podemos elegir nuestra mejor actitud ante cualquier circunstancia. Una actitud elegida conscientemente, ¿qué es una actitud? Un estado de ánimo, una posición que puede ser positiva o negativa, es decir, de invitación amable al otro o de rechazo, y que puede ser reactiva, una reacción, o proactiva, tomo la iniciativa. Si tomamos la iniciativa y miramos de dar lo mejor, una actitud consciente genera un pensamiento y una emoción. Pensamiento y emoción se manifiestan en una acción observable.
No podemos hacer nada que antes no haya sido pensado y sentido. Es imposible. Puede ser inconsciente, pero toda nuestra acción, comportamiento, tiene un sentipensamiento previo. Si lo hacemos desde la consciencia, la acción es consciente. ¿Cómo cambiamos hábitos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo integramos habilidades? A partir de repetir acciones conscientes. Aprieta el embrague, pon la mano así. El dedo en el do, el segundo en el re, el tercero en el mi. La posición de un arte marcial, un instrumento, conducir, todo es un hábito que pasa por la repetición de acciones conscientes que nacen de actitudes conscientes. Cuando el hábito se forja, la suma de hábitos de un ser humano construye un carácter. Y el carácter apunta hacia un tipo de destino y hacia un tipo de signo de una vida. En la semilla dicen que está el árbol. ¿Cuál es la semilla? La mejor actitud para el envejecimiento activo, para la gestión de la vida aquí y ahora. Pero en realidad en la semilla no está el árbol. En la semilla en realidad está un bosque entero. Hoy cuando veía a muchas de las personas, de los mayores del centro de Novaire que hemos visitado, me venía a la cabeza la imagen de un bosque. Mira, esta persona con 90 años, con 100 años, ¿cuánto ha vivido? ¿Cuánto ha hecho? ¿Cuánto amor ha vivido? ¿Cuánta alegría? ¿Cuánto sufrimiento? Es un bosque. ¿Cuánta gente ha conocido? ¿Cuántos impactos ha dejado en su vida? Pues la calidad de ese bosque depende de la calidad que decidamos aquí y ahora. Y me quisiera despedir con una reflexión y con un doble deseo. Miren, el trébol de la buena suerte es un trébol de 4 hojas. Lo que pasa es que muy poca gente sabe cuál es el significado de este símbolo tan bonito. Fíjense que la palabra trébol viene de 3, pero en cambio, trébol, 3 lóbulos, trébol, ¿lo ven, no? 3 lóbulos, 3. El 3 es el número de la vida, del alma. ¿Por qué? Muy simple. Fíjense que todo lo que vive se expresa en un triple movimiento, en una triple fuerza. Por ejemplo, nuestro corazón tiene sístole y diástole, que son 2 contrarios, aparentemente, ¿no? Pero ¿dónde acaba la sístole y dónde comienza la diástole? En realidad es un único movimiento, pero decimos sístole y diástole, 2 opuestos, cerrado y abierto. 2 más una fuerza que lo impulsa, la sangre. Nuestros pulmones, inspiración, expiración. Y el aire. El día y la noche, la rotación. Fíjense que la vida es 3, 2 opuestos aparentes y una fuerza que los impulsa. Invierno y verano, traslación. Por eso, en Oriente, los taoístas dijeron, la vida es yin, yang, tao. 2 opuestos aparentes y una fuerza que los impulsa. Hombre y mujer, deseo, encarnación. Hegel decía que el pensamiento evoluciona por tesis, antítesis, síntesis. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El 3 es la vida, el espíritu, el alma. Trébol, 3. Pero 4 hojas, ¿por qué 4? Porque el 4 es la materia, la estabilidad. La silla tiene 4 patas, estas no, pero en general sí. La mesa tiene 4 patas. Cuando una forma de vida pierde la vida y la enterramos, la devolvemos a la tierra, ¿qué dibujo hacemos en el suelo? Un rectángulo o un cuadrado, 4 lados. En cambio, cuando plantamos una planta, hacemos un cuadrado. Hasta los niños hacen un círculo. Pero curiosamente, cuando un niño que no asistió a un funeral tiene que enterrar un pajarito o una hormiga, hace un cuadrado, porque es un arquetipo del inconsciente colectivo. 3 el espíritu o la fuerza vital, 4 la materia, trébol de 4 hojas, simboliza la materialización del espíritu, la espiritualización de la materia, la perfección, la vida en la tierra. ¿De qué tiene forma la hoja del trébol? De corazón. Porque en esencia la buena suerte depende del amor. Amor entendido como servicio, como entrega, como voluntad de mejora del otro. Y ese es nuestro deseo. A Alicante, a Novaire y a todos ustedes, que tengan mucho amor y muy buena suerte. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alex, por habernos regalado esta preciosa y magnífica conferencia. Vamos a abrir el turno de preguntas del público. Lo pueden hacer de viva voz, con el micrófono que les facilita la azafata, o también por escrito, haciéndolo llegar la pregunta en una hoja. Rompemos el hielo, lo rompo yo. He preparado una. Le preguntaría a Alex qué consejo le daría a una persona que acaba de jubilarse y se encuentra en esa situación de impasse, de inactividad. Mira, el otro día me preguntaban, José, lo mismo pero en relación al paro, ¿no? Y la respuesta es muy simple. Una cosa es estar parado y otra desocupado. Y se puede estar jubilado, pero se puede estar jubiloso. Por lo tanto, para estar jubiloso, yo creo que el gran problema que tiene la persona que se jubila es que no sabe qué hacer con su tiempo. Tú sabes que en psicología se considera que para que un ser humano sea feliz y se desarrolle se tienen que satisfacer 3 necesidades. La primera es la estructura. Estructura, es decir, tener un orden, un calendario, un qué hacer. Cuando tenemos una estructura, nos sentimos seguros. Si ustedes van a una conferencia y el conferenciante empieza a hablar sin decir de lo que va a hablar y tal, de entrada estás perdido, incluso te puedes angustiar o sentir estrés. Lo primero es estructura. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? La segunda necesidad es el reconocimiento, es decir, hacer algo con lo cual yo interactúe con el otro. Y la tercera es la estimulación. Los niños, ¿por qué evolucionan y crecen? Porque tienen estructura, tienes que comer así, tienes que dormir así. Tienen reconocimiento, tú eres fulanito y estas son tus dones, y tienen estimulación, les damos retos. Pues con los adultos sucede lo mismo, porque al final todos tenemos un niño interior que necesita ser alimentado hasta el momento de nuestro tránsito, ¿no? Por lo tanto, lo primero es que estar jubilado no implica estar desocupado. Y mi consejo personal es, apúntese usted a actividades de voluntariado. Apúntese usted, puede ser en una ONG. Puede ser que usted, si tiene un pequeño negocio, si ha sido empresario o si ha sido administrativo, ponga ese servicio, y hay asociaciones de jubilados que lo hacen y que funcionan de maravilla, al servicio de la gente joven que está empezando. Practique deporte, ande, cuide el cuerpo. El cuerpo es el santuario del alma, es decir, si usted cuida el cuerpo se sentirá bien. Por lo tanto, mantenerse ocupado, imponerse la disciplina, la misma disciplina que nos ponemos cuando estamos en edad activa de cumplir unos objetivos, unos presupuestos, pues lo mismo, pero ahí queda claro que tú tienes que ser tu propio jefe. Porque lo más probable es que si no lo haces caigas en una desidia, en un abandono que sea sistémico, es decir, si no tienes unos hábitos de salud, de actividad física, tu cuerpo se empeora. Si tu cuerpo te empeora, te sientes mal. Si te sientes mal, tienes mal humor. Si tienes mal humor, tu entorno se resiente. Por lo tanto, actividad, en la medida de lo posible, para mantener el cuerpo y el alma en forma, ¿no? Porque si no, la amargura, la adrenalina se apodera. Y cuando estás activo no generas adrenalina, generas lo contrario, que es la oxitocina, que es la hormona de la felicidad. Muchas gracias. Hay una señora. Bueno, primero darle las gracias por la excelente charla que nos ha dado. Muchas Me ha gracias. motivado muchísimo. Muchísimas gracias. Tengo 68 años. Soy voluntaria de Cruz Roja en personas mayores y discapacitados, alrededor de 10 años. Tengo 4 nietos y me considero una persona muy activa. Siempre he tenido una inquietud y le estoy inculcando a mis nietos y presionando a mis hijas para que alguno de mis nietos llegue a ser músico. Ah. Fíjese lo que se me ha ocurrido hoy, que creo que voy a ser yo. Mire, qué buena reflexión. Un aplauso para la señora. ¿Y sabe por qué? Porque si sus nietos, ¿qué instrumento le gustaría aprender? ¿A mí? Sí, señora. Pues mire, la guitarra, el piano me fascina. Bueno, pues imagínese usted el placer para sus nietos de verla usted tocando feliz y cantando. No le quepa la menor duda que la inspiración, la motivación y el anhelo de aprender la música les vendrá infinitamente más de verle a usted ensayando y tocando y cantando con ellos, que no de un gran discurso que pretenda convencer por presión a su hija o a su hijo, es decir, su madre o su padre, para que ellos hagan música.
¿Sabe qué decía Virgilio? Ama y haz. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Te voy a poner un aprieto. Adelante. Me gustaría que recomendaras 3 lecturas Muy bien. específicamente para personas mayores. Una lectura maravillosa, maravillosa y muy breve. Van a ser 3 lecturas breves, que se pueden leer en una tarde tranquilamente, pero que son muy inspiradoras. Una lectura maravillosa es El hombre que plantaba árboles, de Jean Giono, con J la primera, Juan en francés, Jean, y el apellido es Giono, con G, G-I-O-N-O, Giono. Es una historia maravillosa de un pastor mayor que se dedica a plantar 100 árboles al día en la Provenza. No puedo decir más. Es maravilloso. El hombre que plantaba árboles. Otra lectura breve y preciosa, el manual de vida de Epícteto, que hoy hablábamos con Guillermo. Manual de vida de Epícteto. Epícteto, el esclavo griego que vivió en Roma, uno de los referentes del pensamiento estoico, que en breves aforismos y en pocas palabras nos hace reflexionar sobre la importancia de la ética, de los principios, de los valores en la vida, y además con un lenguaje muy sencillo y muy amable. Y entonces, otro tercer libro que yo creo que todos deberíamos leer, pero creo que es un clásico, diría El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, porque siempre es algo que nos puede inspirar y elevar. Pero si ese ya lo han leído, les sugeriría un libro que se titula Los ojos del hermano eterno. Los ojos del hermano eterno, de un hombre lúcido, tan lúcido que no pudo soportar la vida en la Segunda Guerra Mundial, que es Stefan Zweig. Les doy el apellido, S-W-E-I-G, Zweig. En cualquier caso, si ustedes dicen Los ojos del hermano eterno, su librero, su librera les sabrá decir perfectamente el autor. Estos 3, El hombre que plantaba árboles, Manual de vida de Epícteto, de Jean Giono, El hombre que plantaba árboles, Manual de vida de Epícteto, y Los ojos del hermano eterno de Stefan Zweig. Este último es un poco más largo, pero merece mucho, mucho, mucho la pena leerlo, porque además tiene una gran belleza poética en la narración. A quien no le haya dado tiempo a anotar, publicaremos esas recomendaciones en nuestro Facebook inmediatamente. Muy bien. ¿Y hay alguna pregunta? Sí. A mí se me ocurre, cuando te estaba escuchando, que Rajoy se está perdiendo una oportunidad de tratar Muchas gracias. Seguro que no tiene un asesor como Alex. No lo sabemos. Ojalá que lo tuviera, porque la impresión, en fin, no quiero ser negativo, pero parece ser que no es la situación la que estamos ahora mismo sufriendo en este país. Nos falta gente como Alex que nos diga, señores, que estamos haciendo el idiota. Nos estamos perdiendo. Yo creo que ha resumido usted el diagnóstico maravillosamente. En fin, lo digo de verdad. Muchísimas gracias, Como lo señor. siento. Muy amable, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues me gustaría terminar pidiéndole que nos contara su último libro, que va a salir próximamente, El mapa del tesoro. Sí, pues esto está fuera de guión. Está fuera de guión, pero bueno, El podemos próximo hablar. libro se titula El mapa del tesoro, y yo creo que me van a dar algunos golpes de boina, pero es un libro que lo escribo convencido de que ahora necesitamos el mapa del tesoro, en el sentido de que lo que he hecho ha sido analizar las personas que han transformado la humanidad, democratizando, haciendo llegar al gran público productos y servicios que eran inaccesibles para muchos y que por lo tanto han generado una gran riqueza, ¿no? Jimmy Wales con Wikipedia, Larry Page con Google, Steve Jobs con sus diferentes creaciones, o el mismo señor Ingmar, no me acuerdo el apellido, el creador de IKEA, ¿no? Y tienen en común, intentando extraer cuáles son los factores en común que tienen Anita Roddick con Body Shop, por ejemplo, o Warren Buffett, que ha cedido el 80% de su inmensa fortuna para ayudar a quienes más lo necesitan, ¿no? ¿Qué tienen esas personas? Pues eso es un poco lo que pretende el mapa del tesoro, ¿no? Darse cuenta de que al final lo que ha movido a estas personas a transformar el mundo no solo ha sido una ambición personal, sino la voluntad de mejorar la vida de sus clientes o usuarios, porque por ejemplo Jimmy Wales no cobra nada por Wikipedia
Google, si anuncias pagas, pero si no, nada. Y Warren Buffett, todo lo que ha ganado prácticamente lo está dando. Por lo tanto, ¿qué tienen en común esta gente? Que siendo emprendedores, a la vez han generado un impacto en el conocimiento y en el estilo de vida de muchas personas que ha transformado su vida. De eso va el libro. Para dar ánimos a los jóvenes emprendedores de alma, que no de edad, de este país, para que se atrevan a tirar adelante y lo hagan siguiendo a lo mejor el criterio de esa gente que no les ha ido tan mal. Pues muchísimas gracias. Gracias. Vamos a finalizar la conferencia y con ella el ciclo que hemos desarrollado este año. Esperamos que todos ustedes el año que viene sigan contando con nosotros en este foro del Grupo de Información y tratando temas que siempre tengan que ver con el mundo de los mayores. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, Asunción. Muchas y gracias. hasta el año que viene. Buena vida y buena suerte.